Pulso económico que comenzamos como siempre echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy al cierre 0,36 de caídas, no es mucho la verdad, pero sí deja el índice tocadito, 9.043,6. Algunos valores sí han aprovechado la sesión, es el caso de Solaria 3,99 arriba, es el caso de Robit 2,18 arriba y el caso de Acciona Energía que hoy recupera 1,76 por contra. Los que han ido peor, Arcelor, la que peor. Luego hablaremos de los resultados de Arcelor. 5,29 abajo, AENA 3,45 abajo, Unicaja 3,11 abajo. Bien, ya a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que hoy son obvios. Vamos a tratar sobre esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para ustedes, para que no se les escape un detalle. Y en esa mesa de análisis pues tendremos que hablar hoy de la decisión del Banco Central Europeo. Han subido un 0,25 los tipos, quedan en el 3,75 y a pesar de que hay un descenso en la demanda de crédito, a pesar de que los precios, dice Christine Lagarde, que se encarrilan, ahí está la subida y ahí está las consecuencias que va a tener. Luego hablaremos de ello. En segundo lugar, hemos sabido por unos documentos, un texto que ha enviado el Gobierno a Bruselas, que el Gobierno tiene previsto elevar un 14,3% la presión fiscal sobre los trabajadores y las empresas. Lo hará, pues se entiende que en el próximo ejercicio, pero en cualquier caso esa es la voluntad del Gobierno. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una tarde más con todos ustedes y desde luego mi contertulio hoy es de lujo. Hoy cerramos algunas incógnitas, Banco Central Europeo, la FED ya con los efectos sobre la mesa forense que parece esto, de los tipos de interés. Don Daniel Rodríguez Asensio, querido amigo, economista y consultor estratégico de empresas. Buenas tardes, Javier. Gracias, Juan, pero que sepas que el placer es mío, que vengo aquí a aprender, a tomar nota. Hay que ver cómo os tiráis flores. Déjame que yo tire una muy especial. Quiero dedicar el programa de hoy a don Jesús Moreno Burgos, que es seguidor de Pulso Económico y que a través nuestro pues toma decisiones y se entera de lo que dan de sí la economía y la bolsa. Así que muchas gracias, don Jesús. Un placer tener espectadores como usted. Vamos a lo que vamos, la sesión de bolsa del día de hoy. Bueno, pues poco, pero entre lo poco, pues la verdad es que hay que destacar pues que el efecto Banco Central Europeo no ha sido, o la subida de tipos Banco Central Europeo, no ha sido todo lo nefanda que pudiera haber sido. La cuestión es que al final ha quedado todo en lo que estaba. Bueno, yo creo que ha sido una sesión plana en espera, en primer lugar, de qué iba a hacer el Banco Central Europeo, si bien es verdad que después de la subida, y luego lo comentaremos ayer de la FED, pues era prácticamente cantado tanto en la subida como la cuantía de la misma. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta, y eso no se ha disipado, ni mucho menos al cierre de la sesión, que todo el mundo estaba mirando de reojo qué va a pasar con los bancos regionales en Estados Unidos. Yo creo que ese es un factor que va a incidir significativamente en las cotizaciones bursátiles en los próximos días. Daniel. Bueno, siempre hemos defendido que el IBEX 35 era uno de los índices más atractivos de toda Europa. En ese entorno de subida de tipos y estabilidad económica y sobre todo financiera, eso se ha acabado. Vamos a ver, luego vamos a comentar la FED y el Banco Central Europeo, pero sobre todo la estabilidad financiera se ha acabado, la crisis bancaria, por lo menos en Estados Unidos, es un hecho. Los nuevos créditos al consumo en Estados Unidos ya están al 20%, que es un tipo de interés máximo histórico de lejos. En Europa las hipotecas se están desplomando. El endurecimiento del crédito, que ya dijimos el mes pasado con la crisis del Silicon Valley Bank, es un poquito más duro de lo que se preveía y con más intensidad. Eso cambia el escenario, ¿vale? Con lo cual el IBEX, esa elevada exposición al sector bancario, deja de tener tanto atractivo. Entramos en un paralelo que es interesante, va a haber subidas, se va a quedar en torno a los 8.800, 9.200 más o menos, por ahí va a estar el índice.
Los valores más importantes ahora son los defensivos, cíclicos, alta generación de caja y se puede ser con poca deuda, muy importante, poca exposición al ladrillo, porque ya sabes que ese ladrillo comercial sobre todo ya lleva un impacto muy importante y este año ya estamos empezando a ver efectos sobre la construcción, sobre la compraventa de viviendas. Hay ya señales que tenemos que seguir y sobre todo ahora viene alta generación de caja, se van a valorar más los dividendos y el IBEX entra en un paralelo, yo creo. Bueno, ayer la Reserva Federal decidió una subida de tipos que deja las cosas entre el 5 y el 5,25. Bien, ¿qué reacciones, qué han visto, qué les ha llamado la atención después de esa decisión? No, hombre, yo creo que en general el convencimiento del mercado en que en Estados Unidos los tipos de interés ya no van a subir más. La Reserva Federal ya ha fijado el techo probablemente durante bastante tiempo. Es verdad que ha sido una subida intensa en corto espacio de tiempo porque fue retrasado respecto a la inflación, eso también hay que recordarlo, y en este sentido, pues el bono norteamericano ha tenido una ligera inflexión a la baja, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que en general se está pensando que ya se ha tocado techo y además probablemente se podría haber ahorrado esta subida, porque hay que recordar, y estoy ante un especialista en política monetaria, que la política monetaria sirve para frenar con la inflación a través de la desaceleración o el frenazo de la demanda agregada, sobre todo la demanda de consumo. Bueno, eso ya se ha conseguido. Por tanto, ahora puede generar efectos perversos, en el sentido de que el encarecimiento del crédito al consumo lo que provoca es que cada vez haya menos créditos y más morosidad. En segundo lugar, la actividad bancaria en general se ve claramente perjudicado porque además sus inversiones enormemente conservadoras, como lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, Silicon Valley Bank, bonos norteamericanos del Tesoro, por tanto, lo más seguro que pueda haber, pues han tenido fuertes pérdidas por esa subida de tipos de interés. Por tanto, yo creo que ahí se han detenido, máxime teniendo en cuenta que a lo mejor, o casi con toda seguridad, la crisis financiera o bancaria en Estados Unidos no ha terminado y, de hecho, la Reserva Federal ayer tenía que tener datos muy significativos de qué estaba ocurriendo en los bancos regionales. Yo creo que la Reserva Federal ha reaccionado ante un dato que a mí me preocupó mucho la semana pasada. Las vacantes de empleo semanales se desplomaron al máximo nivel histórico, un 25% más que en 2008. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque es la antesala a un frenazo en el empleo. Siempre hemos venido diciendo durante los últimos meses, el mercado laboral en Estados Unidos mejora expectativas mes tras mes, mes tras mes. Estamos en un 3,5% de tasa de paro. Recordamos, el mínimo histórico fue 3,2% justo antes de la pandemia. Es verdad que hay un efecto desánimo porque los activos han caído, pero 3,5%. Ese dato yo creo que a la Reserva Federal le pilla con el pie cambiado y reacciona, pero cuidado. Lo que dice Jerome Powell es, vamos a evaluar los efectos de la política monetaria en un horizonte de medio plazo. Y dice además los efectos acumulativos, porque como bien ha dicho Juan, llevamos un año con unas subidas de tipos intensos. Él no cierra la puerta a futuras subidas de tipos. Evidentemente, el mes que viene no va a haber una nueva subida de tipos, pero yo no descartaría, si la situación permanece estable como está ahora mismo, la inflación sigue retrocediendo poco a poco, que hubiera una nueva subida de tipos hasta el entorno de 5,25, 5,5% a finales de año. Los analistas el mes pasado decían hasta el 6%, eso sí que no lo creo. Pero una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos no lo puedo descartar. Ojo, siempre que haya estabilidad. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está la clave ahora mismo? En el tamaño de la Reserva Federal. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? La Reserva Federal está dejando de comprar bonos norteamericanos al mayor ritmo de toda la historia para intentar reducir balance, pero a la vez, como consecuencia de la crisis del Silicon Valley Bank, la ventana de descuento, que eso ya sabéis que es donde van los bancos a pedir liquidez de última instancia, están máximos históricos, con lo cual el balance de la Reserva Federal no está cayendo. Y eso es muy importante para frenar la inflación. Lo sabe muy bien Juan, la teoría cuantitativa del dinero, la variable es la masa monetaria por la velocidad del dinero, ¿no? Bien, si la masa monetaria no cae, es difícil frenar la inflación. La realidad, lo que dicen los datos, el consenso de analistas, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, es que en un horizonte de 3 años la inflación no va a volver al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Con lo cual, trabajando mucho. Claro. Con lo cual, vamos a ver qué ocurre.
Evidentemente que estamos en una meseta, eso es absolutamente indudable. Estamos hablando de una subida de 0,25 más o no, ya veremos. Y otro elemento indudable es que no va a bajar tipos en el corto plazo, al menos este año. Meseta. Bueno, ese es el titular. Hablando de bancos regionales en crisis, aparece otro nombre propio que es PacWest. Ya pues, se ha desplomado un 50%. Estamos pendientes de conocer cuándo se produce su venta, a ver quién hereda el papelón, porque no es para nada fácil. No, evidentemente, y además ya se ha creado un precedente que es intervenir y garantizar la supervivencia de todos los bancos, que es un tema discutible. Yo es verdad que creo que hay que conseguir un equilibrio entre el riesgo moral y el riesgo sistémico, y en el caso, además de la banca, existe muchísimo viento. Si sopla el viento y un banco arde, pues puede transmitirse al resto. Pero estamos jugando con fuego en ese sentido. Pero evidentemente lo que mejor se podía hacer ahora es ya no subir más los tipos de interés. Porque efectivamente los tipos de interés son uno de los mejores mecanismos para luchar contra la inflación. Hablaba de la fórmula de Fisher, que en realidad la descubrieron en la Escuela de Salamanca. Es la única aportación que hemos hecho los españoles a la teoría económica. Grandísima. Efectivamente, grandísima. Pero MV es igual a PQ. Por tanto, aquí la discusión es qué parte va a ir a precios y qué parte va a ir a crecimiento. Y casi nadie está hablando. Nos estamos centrando en la política monetaria cuando era expansiva, que ahí estamos completamente de acuerdo que la política fiscal expansiva y la política monetaria expansiva no favorece el crecimiento, sino que genera expectativas negativas. Son precisamente las expectativas racionales de Lucas que hacen que no se cumplan, pero luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia, que es que hay una serie de causas estructurales de las que nadie habla, que obligan a reformas estructurales y que mientras permanezcan se van a mantener los niveles de inflación altos por esa inflación estructural de la que hemos hablado. Y me estoy refiriendo básicamente a costes medioambientales. ¿Alguien está hablando que para luchar contra la inflación hay que reducir impuestos medioambientales? ¿Alguien está hablando que hay que reducir limitaciones medioambientales? Todo lo contrario, se están imponiendo permanentemente. Bueno, crucemos el charco para acá, de vuelta para acá, y hablemos de las medidas tomadas hoy por el Banco Central Europeo, que son aumentar los tipos de interés en un 0,25, lo cual deja las cosas en un 3,75 y sus repercusiones un poco contradictorias sobre el Euribor y sobre la deuda, digamos, de los principales actores europeos. Daniel. Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo tiene un problema. Siempre ha ido por detrás de la curva. Fijaros, hoy ha puesto los tipos de interés en el 3,75. Estamos hablando de que en Estados Unidos están entre la horquilla 5, 5,25. Es decir, notablemente por debajo de Estados Unidos. Sin embargo, la inflación en Europa es mucho mayor. Estamos en el 6 y pico. No me acuerdo ahora la cifra. 6 y pico. Muy alta. Y además, ya hemos entrado en el efecto rebote, en el efecto base. Es decir, está creciendo un poquito por el efecto rebote. Ha subido al 7 el último dato. 7, claro. Bueno, más aún, ¿vale? Con lo cual, en el caso de Europa, dejar de subir tipos a mí me parece mucho más peligroso, porque la inflación se puede volver hacia arriba de forma estructural. De nuevo, la clave de Europa va a estar a partir del segundo semestre, cuando el Banco Central Europeo ya ha dicho que va a dejar de comprar bonos, incluso las recompras, por valor de 15.000 millones al mes. No es mucho. No es mucho. No es mucho, para pero lo que tiene la saca no es mucho. Bueno, pero lo ha dicho. Si eso se cumple, vamos a ver cuál es el efecto financiero pues sobre prima de riesgo como España, como Italia, sobre algunos bancos, etcétera. Vamos a ver qué pasa y esa va a ser la verdadera clave. Yo sí que creo que el Banco Central Europeo tiene un poquito más de margen de crecimiento de los tipos que la FED. El Euribor está descontando lo contrario. ¿Por qué? Porque la situación de crédito en Europa es muy delicada. España no mucho. O sea, España, afortunadamente, es uno de los países que menos lo está notando. Pero en Europa la situación de crédito es delicada. Recordemos, Alemania en el último trimestre del año pasado cayó un menos 0,4% y en el primer trimestre de este año ha marcado un 0%, es decir, que ha salvado de la recesión por poco. ¿Vale? Sí, dijeron algo, fue el primer dato, luego ha sido 0, pero dijo algo, que es muy ilustrativo, un algo, dijo. Pero ha salvado la recesión claro, por poco es. Y Europa está en una estanflación clara, con lo cual es verdad que no tenemos el problema de la banca que hay en Estados Unidos. Ahora bien, el día que haya un problema bancario en Europa va a ser Deutsche Bank, un gran banco italiano, cuidado. Sí, hombre, yo sí que creo que puede subir algo los tipos de interés, pero yo creo que va a permanecer quieto
unos meses. ¿Por qué? Porque hay un factor antiinflacionista que también está jugando Estados Unidos y que nos beneficia enormemente a Europa y sobre todo a España, que somos mucho más dependientes del petróleo. Ante el recorte de la producción de petróleo por parte de la OPEP, ese millón de barriles diarios que ha hecho Estados Unidos, aumentar la producción a través del fracking, que aquí tanto criticamos. Y el petróleo había repuntado a 86, 87 dólares y hace un rato estaba a 72. Este es un factor fundamental para los países muy consumidores de energía. Y ya no digamos lo que está ocurriendo con el precio del gas, que recuerden que hubo un futuro en Alemania a 1.000 euros en megavatio hora, pero se negociaron muchos a 300, está en 32. De tal manera que yo sí que creo que ese va a ser un factor determinante, pero eso incide en la inflación general, no en la subyacente. La subyacente ha mejorado algo, pero yo creo que ahí es donde va a estar la resistencia, básicamente por esos costes estructurales vinculados al medio ambiente. Es que, hombre, es que el medio ambiente nos puede llegar a arruinar si no lo hacemos adecuadamente. Bueno, el Gobierno de España ha mandado a Bruselas un documento sobre cuáles son sus planes respecto a los impuestos directos y en esos papeles se habla de subir la presión fiscal un 14,3% y en eso pues basa el Gobierno el argumento de que sus ingresos mejorarán gracias a las cotizaciones sociales, sobre todo de los trabajadores y autónomos. Y porque Yolanda Díaz no ha podido escribir, que yo sepa, si no hubiese sido mucho más, pero efectivamente estamos hablando de la actualización del programa de convergencia 2023-2025, que lo que pretende es cumplir las reglas fiscales en el año 2025, cosa que yo ya creo que no se va a producir, porque el déficit estructural en España está, y volvemos al tema estructural, independientemente del ciclo, donde está el núcleo duro, en este caso no de la inflación, sino del déficit, está en el sistema de pensiones. Aumenta la recaudación, pero los gastos cada vez crecen más. Ya se ha superado los 12.000 millones de euros de pago en pensiones al mes, que es una barbaridad y es prácticamente insostenible. De tal manera que este Gobierno, para conseguir ese equilibrio presupuestario y salvar a la seguridad social, por ejemplo, etcétera, no piensa nunca en recortar gasto, más bien aumentarlo. Lo que piensa es elevar la presión fiscal para incrementando la recaudación. Y eso evidentemente está demostrado que a ciertos niveles ya la cosa no funciona. Por tanto, yo me atrevería a decir que esos niveles de ingresos no se van a cumplir, que en el caso de la seguridad social es obvio, y en el caso de otros impuestos, que ahora recaen básicamente sobre las empresas y sobre el patrimonio, que parece que son las vacas que dan para cualquier cosa. Bueno, me parece nuevamente que es un despropósito por parte del Gobierno, basado en gran medida, porque ha sido base en ese crecimiento previsto para este año del 2,4%, claramente justificado con un crecimiento del 0,5%, que me parece casi alquimia lo que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística para este primer trimestre, entre otras cosas, elaborado solo con 2 meses, enero y febrero. Sorprendente. Daniel. Bueno, aquí está la reforma de las pensiones, aquí está el mecanismo de equidad intergeneracional, aquí están todos estos impuestos que efectivamente han subido, bueno, la subida de las cotizaciones a los autónomos, en fin, aquí están todos los impuestos que efectivamente han subido, que van a seguir subiendo. Recordemos, el mecanismo de equidad intergeneracional se va a duplicar en los próximos años, ¿no? Sí, sí. Que van a seguir subiendo y que, bueno, que piensan que no va a destruir empleo. Yo lo dudo mucho. ¿Qué es lo que efectivamente, como decía Juan, esto es el programa de estabilidad? Ojo, hay que decir claramente que esto no va a cumplir Maastricht. El Gobierno ha dicho que el año que viene va a llegar al 3% del PIB en déficit. Yo creo que esto es más bien quien venga detrás que lo arregle, ¿vale? Y eso, bueno, podemos discutir si va a ser o si no va a ser, ya lo veremos. Yo coincido con Juan en que no va a ser, pero hay un dato que seguro que no va a ser. El 60% de deuda pública, hombre, porque estamos en el 113. O sea, el 60%... Y subiendo. Y subiendo, porque la regla Maastricht podría analizar una posible bajada, pero subiendo. Como pero el 60%... No, que sí, que con toda seguridad. No se va a cumplir, o sea, es imposible que en 1 o 2 años bajemos 60 puntos porcentuales el endeudamiento público, con lo cual... Subirlo sí se puede hacer. Hombre, eso, bajarlo no, pero eso subirlo sí, basta lo hemos hecho. Con que líen otra crisis de cualquier cosa y lo suben. Dicho lo cual, a mí me preocupa mucho el crecimiento de España. ¿Por qué? Porque con todos estos impuestos, con la situación financiera de las empresas, con el clima de inestabilidad que hay a nivel internacional, vamos a ver qué pasa. Ahora mismo, yo no me gusta engañar a nadie, ahora mismo los datos de coyuntura y de actividad económica, España los lidera, en este minuto, IHS, todos los datos de coyuntura, estamos a la cabeza de Europa. Pero sí que veo complicado conseguir una tasa de crecimiento como la que ha propuesto. Lo que sucede es que cuando
hundes un balón en una piscina y cuanto más lo hundas, más suele rebotar. Es que hay que recordar que España es el país que más ha caído de la Unión Europea en el año 2020 y, por tanto, seguimos siendo uno de los 3 únicos países que hasta ahora no hemos recuperado el PIB del año 2020. Es muy fácil, Juan, que no sabes, siempre dice Sánchez, somos los que más crecemos de toda la Unión Europea. Y a mí me dan ganas de decirle que no sabes quién es el que más crece de toda Sudamérica. Venezuela. Claro, porque es el que estaba peor, evidentemente. Pero dicho lo cual, a mí sí que me gustaría desgranar un poco el crecimiento, porque ese 0,5%, que a mí me ha sorprendido enormemente, el crecimiento intertrimestral en el primer trimestre, se debe a las exportaciones, sobre todo turismo, que parece que está yendo bien, y a la inversión fondos europeos. Y poco más, porque el consumo, que es el que más pondera, ha caído el 1,3%, después de una caída del 1,7%. Por tanto, a mí me cuesta digerir de verdad ese cálculo del Instituto Nacional de Estadística, y recordar que el año pasado revisó un crecimiento del 70%, que se dice pronto. Bueno, pues todavía... Y esto coincide con las elecciones. Para contribuir a su problema digestivo, le voy a enseñar los datos del paro. Los datos del paro del mes de abril, que van a ver ahí a continuación, proyectan una realidad tozuda, empeorada con una promesa. El Gobierno nos va a contar cuántos empleos fijos discontinuos hay, pero lo va a hacer, como decía aquel, después de las elecciones. Después de las elecciones vamos a saber cuántos contratos fijos discontinuos hay. Hasta las elecciones no. Pregúntense ustedes por qué. La cuestión es que, según los datos del SEPE, existen 2.788.370 parados registrados y, como yo les digo siempre, hay 2 nebulosas. El subconjunto de los ocupados que están haciendo cursos de formación, 212.500, que a pesar de estar en el paro no se contabilizan como parados registrados. Segundo subconjunto tramposo. Los que dicen, porque han pasado un COVID o lo que sea, dicen, mire, yo sí quiero volver a trabajar y estoy en el paro y estoy cobrando el subsidio, bien, pero no voy a poder trabajar 8 horas, tienen que buscarme algo de 6 o de 5, ¿vale? No se preocupe usted, ya se lo buscamos, 313.051. Esos tampoco se contabilizan como parados registrados. No sabemos por qué, porque hacen más trampas que en una película de chinos. Lo que ocurre es que el total de desempleos no es el que nos dicen, sí, y ya baja un poco, sino de 3.313.921. Eso, pues que admitamos que abril ha sido excepcional, que ha habido mucha contratación en hostelería, que hemos tenido la Semana Santa, que luego hemos tenido al menos 2 días de un puente que en Madrid, por ejemplo, ha sido de 4, que han fortalecido eso, pero son en su mayoría empleos de refuerzo de hostelería. ¿Cómo lo ven? Yo, con mucha dificultad, estoy viendo con muchísima dificultad el mundo laboral, porque creo que las cifras no reflejan para nada la realidad, que es lo que precisamente tienen como objetivo. La EPA ha sido muy mala en el primer trimestre y, sobre todo, la destrucción de empleo en el último mes del trimestre, es decir, en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque aquí hay una nebulosa que ahí no aparece y que hay que tener en cuenta. No es parado una persona con contrato fijo discontinuo que está en su casa cobrando el paro, que no hace nada y que en muchas ocasiones su empleador ha desaparecido. Esos 100 y pico mil básicamente corresponden a esos, que como ha desaparecido el empleador tienes fijo discontinuo pero de nadie, de tal manera que ya sí que pasas a ser parado. En segundo lugar, todas las personas que usted ha puesto claramente de manifiesto. Y luego, por otro lado, los datos de afiliación a la Seguridad Social son récord, pero de horas trabajadas no. Es lo que usted está diciendo, que el acceso al mercado de trabajo se está produciendo con jornadas muy limitadas, de tal manera que eso en general es una mala noticia, a la que hay que añadir todo lo que decía antes don Daniel. Este Gobierno está empeñado en penalizar el empleo, con una reforma laboral que va justo en sentido contrario a lo que debe ser favorecer el empleo, con una presión fiscal que va justo en sentido contrario, sobre todo las cotizaciones sociales, a lo que debe ser favorecer el empleo, con una serie de medidas que lo que hacen es que las empresas tengan que ir a la economía sumergida, etcétera, etcétera. Por tanto, yo estoy enormemente preocupado, porque incluso utilizando las cifras oficiales, somos el país con la mayor tasa de paro de toda Europa. Bueno, casi la doblamos, la media. Claro, eso. Daniel. Esta es la gran engañifa del Gobierno, los datos de paro. Lleva toda la legislatura intentando camuflar el dato real del paro. En diciembre del año pasado decía que había 2,8 millones de parados. En marzo de este año le añadió 440.000 fijos discontinuos que estaban inactivos, es decir, ya eran 3,2, 3,3 millones de parados, que es más o menos lo que continúa habiendo. ¿Cuál es
¿Cuál es el verdadero problema? Lo dice muy bien Juan. Las cifras están dejando de reflejar la realidad. Antes, evidentemente, si tú veías la Seguridad Social y el dato de paro registrado frente a la EPA, había ligeras diferencias, porque una es una encuesta y la otra no. Pero es que ahora, en el primer trimestre, la afiliación ha crecido como un tiro, según la Seguridad Social, y la EPA lo que dice es que los ocupados han caído. O sea, eso es lo que no puede ser. No puede ser, que es lo que está ocurriendo. Sí que es, que hay altas que se producen 3 veces en la misma persona en el mismo mes. Claro. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Con lo cual... Ya es un dato que no sirve para interpretar la realidad. Es realmente preocupante. Y luego, la reducción del paro, de la que tanto alardean, es la más baja desde 2013, si exceptuamos el COVID. Es decir, en 2020, evidentemente, el paro se disparó y en 2021 se desplomó, ¿vale? Pero si quitamos ese margen, la más baja desde 2013, con lo cual, a mí el mercado laboral es uno de esos grandes fallos que hay en el Matrix de Sánchez y me preocupa que nos convirtamos en la Grecia de Europa por no dar datos fiables de esta situación, porque Eurostat ya nos lo ha dicho, ustedes tienen 1 millón más de parados de los que aparecen ahí y 1,1 millones de personas en el subempleo, que esa es otra cifra, y con esto acabo, Javier, que aparece también en las cifras del paro. Hay 1 millón de demandantes de empleo ocupados, es decir, gente que tiene un empleo y por estar en condiciones precarias demanda otro. Esos son 300.000 más. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí. Yo les espero a la vuelta de la publicidad con la redacción abierta. Ahí estaremos hablando de política.